Hoy tenemos la salvación, la última doctrina que cerramos ahí en esta temática que hemos venido trayendo sistemáticamente acerca de la salvación. Este tema de la salvación está íntimamente ligado al nuevo nacimiento. A cambio de los pecadores, todo el juicio de Dios contra el pecado cayó sobre Jesús. Todo el juicio del pecado cayó sobre el Señor. Dios indicó su completa aceptación del sacrificio de Dios al levantarse de los muertos. Así que el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, el versículo 31, nos dice lo siguiente: a este, o sea, a Jesús, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ese sacrificio no es cualquier cosa. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario no es cualquier acto ceremonial sencillo. Tiene mucho que ver con la vida espiritual, con el ser humano, con la salvación de su alma. En este tema tan importante de la salvación, también se origina la naturaleza de la vida espiritual de todos los seres humanos. Necesitan recibir a Dios. La humanidad necesita recibir a Dios. La salvación enfatiza sobre los efectos libertadores y el alcance de la provisión de Dios en Cristo Jesús. Este tema de la salvación encierra 7 puntos que se relacionan con la salvación. El primero es la definición. ¿Qué es salvación? El segundo es su necesidad, la necesidad de tener la salvación. Tercero, la provisión o su provisión. Cuarto, las condiciones. Quinto, su seguridad. Sexto, el proceso. Y séptimo, sus resultados. Gloria a Dios. Al hablar entonces de estos 7 puntos, alcanzamos a notar el primero, que es su definición. La palabra salvación significa simplemente liberación. Una persona libre. Se usa comúnmente para describir una acción por medio de la cual una persona es liberada de un peligro o de una amenaza. Se puede salvar. O alguno de un incendio, o alguno de un naufragio. Al hablarse de la salvación, se sobreentiende que la persona salvada estaba en peligro de muerte. Alguien, por ejemplo, estaba para ahogarse en alta mar, pero alguien le extendió la mano y lo salvó. Lo salvó de la muerte. Alguien estaba para librarse de un incendio, de quemarse en un incendio, pero alguien rápidamente envió un helicóptero, por ejemplo, y lo sacó casi de las llamas. Entonces es salvo de ese incendio. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando hablamos de salvación, la persona salvada estaba en peligro de muerte. Una persona que no conoce la palabra del Señor, por naturaleza está condenada, dice la Biblia, Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, una persona está en peligro de muerte eterna. La muerte eterna es la condenación, es el castigo, es ir al infierno, es ir a sufrir por toda la eternidad un juicio por parte de Dios.
Pero si Dios viene y salva a esa persona de esa condenación eterna, entonces esa persona es salvada porque estaba en peligro de muerte. Aleluya. Segundo, que alguien vio su peligro y acudió en su ayuda. En el caso nuestro, el que vio que estábamos en peligro desde el cielo fue el mismo Dios. Ya lo dice Isaías 52, versículo 6. El profeta Isaías nos habla acerca de la condición del hombre. El Señor dice: ¿qué hago aquí? Ya que mi pueblo he llevado cautivo, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Entonces el Señor, viéndonos en esa condición de peligro, Él lanza unas palabras de ayuda. Él dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Dele gloria a Dios. Dios se propone venir entonces a nuestro auxilio, a nuestra ayuda, porque estamos rumbo a la muerte. Pero Él dice: no está bien que mueran estos hombres, voy a ayudarlos, voy a salvarlos. Y para podernos salvar, Él tiene que ofrendar su vida en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor Jesús. Sus esfuerzos tienen éxito y pueden rescatar a esta persona del peligro, y así la salva. La venida de Jesucristo a esta tierra tuvo éxito, ¿sí o no? ¿Por qué tuvo éxito? Primero, porque Él es Dios. Segundo, porque Él demostró tener poder contra el pecado del hombre. A muchas personas Él les dijo: tus pecados te son perdonados. Le dijo a la mujer pecadora, le dijo al paralítico. ¿A quién más le dijo? A Zaqueo. Él le expresó esas palabras. Tercero, el Señor demostró no solamente tener poder para perdonar pecados, sino demostró tener poder contra la muerte. Amén. Él demostró tener poder sobre la muerte. Gloria al nombre de Jesús. Él demostró tener poder sobre las enfermedades. Él lo demostró. Una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, el Señor Jesús la sanó en un momento. Dice la Biblia que los médicos no habían podido sanarla. Así que la medicina no pudo contra la enfermedad de esta mujer. Y así hasta el día de hoy hay cosas que la medicina científica, química, no tiene poder sobre las enfermedades de personas, pero que hay muchas personas que han testificado cómo el Señor hizo un milagro en sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces Él demostró tener poder sobre la muerte, tener poder sobre las enfermedades, porque Él tuvo éxito en su venida. Dice que mientras Él sanaba a esta mujer, aleluya, que padecía de flujo por 12 años y fue sanada, Jairo, su hija, había muerto. En el momento que Él está con Jesús, su hija está agonizando, está como que entre la vida y la muerte. Pero ¿qué pasa? Que ese momento alguien viene y le dice: Jairo, no molestes más al maestro, porque tu hija ha muerto. Yo me imagino que Jairo comenzó a llorar por su hija, pero Jesús le dijo: ten ánimo, Jairo, tu hija vive. Amén. Y se fueron a la casa,
Y Jesús, cuando llegó a la casa, estaba mucha gente llorando. Los amigos, los familiares llorando porque había muerto. Esta niña hacía pocos minutos había muerto. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Señor le dijo a la gente: no lloren, porque la niña no está muerta, la niña duerme solamente. Y todos se burlaban de él, pero él entró al cuarto donde estaba la niña. No permitió que nadie más entrase, solamente los padres de la niña, Pedro, Jacobo y Juan. Y entraron al cuarto donde estaba la niña. Jesús, cuando entró al cuarto, no oró para sanar a esa niña. No oró. Nosotros sí tenemos que orar. Pero ¿por qué no oró él? Porque él es Dios. Amén, él es Dios. Cuando la vio a la niña acostada, tal vez recién se comenzaba a enfriar, le dijo el Señor: Talita cumi, que quiere decir: muchacha, a ti te digo, levántate. Y dice que inmediatamente la muchacha se incorporó y abrió los ojos. Y dijo el Señor: denle de comer. Amén. Eso fue emocionante. Claro, nosotros no nos emocionamos porque siempre oímos estos mensajes, ¿sí o no? Pero imagínese usted que su hija se hubiese muerto y alguien la resucita. Ese es un milagro que usted sale a contarlo a todo pulmón a las calles. Se murió. Pero es posible que alguien podía decir: esta niña entonces no ha estado muerta, porque si reciencito Jesús y dice que la resucitó, no, esto puede ser que nos esté engañando Jesús. Entonces viene otro muerto. Entra a la ciudad de Naín, y entrando a Naín, más o menos golpe de 4 de la tarde, 5, calculo esa hora, porque más o menos a un muerto en Israel lo tenían un día preparándolo, velándolo, no como nosotros aquí a veces 2 días, 3 días y 4 días hasta que venga el familiar de España, hasta que venga de Estados Unidos. No, allá no, allá era un día nada más. No podía pasar el muerto la noche en casa. Entonces más o menos golpe de 4 o 5 iba ya cargado a un niño, hijo único de una mujer viuda. Iban rumbo, saliendo de Naín al cementerio. Pero precisamente justo a la salida de la ciudad, Jesús viene en la vía contraria con sus discípulos. Y cuando Jesús ve a la gente que vienen tristes, llorando, y ve a una mujer muy desconsolada, era la madre del jovencito que había muerto. La ve llorando amargamente, con un dolor enorme. El Señor se dirige a ella y le dice: mujer, no llores. Aleluya. ¿Por qué dice el Señor no llores? Porque Él es Dios y tiene la potestad de decirle a cualquiera: no llores. Cualquiera de nosotros podemos estar pasando dificultades, pero Él tiene el poder para decir: no llores. Aleluya. Así que, hermano, no llores. Ten confianza en el Señor. Tu hogar se está acabando, pero no llores, porque hay un Dios que conoce todas las cosas y Él te puede ayudar. Así que cuando Él le dice no llores, toda la gente se quedó asustada. ¿Qué pasó? Y hizo que detengan el féretro. A los que lo cargaban al féretro, digo: por favor, bajen ese féretro acá. Destaparon al muchacho, estaba muerto todo el día ya. Tal vez nosotros aquí le ponemos formol, allá no sé qué les deberían poner de pronto, que ese incienso que le ponían a los muertos, ¿verdad? Perfumes. Ya el hombre estaba con todos esos perfumes. Pero el Señor se dirigió a ese muerto. Amén. Y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y dice la Biblia que ese jovencito que estaba muerto se levantó. Lo entregó a su madre. Aleluya. ¿Qué dirían los que iban al entierro? ¿Qué dirían los familiares
familiares. Todos tal vez dijeron: este hombre no es cualquier hombre, no es cualquier profeta, este es el Salvador, este es el que vino a esta tierra a darle salvación al hombre perdido. Gloria al nombre de Jesús. Pero alguien podría haber dicho: este también es un engaño, ¿cómo va a resucitar un muerto? Todo el día. Seguramente que si se encuentra con uno que ha muerto un día o 2 días, ahí vamos a ver si realmente resucita. Pero el Señor sabía todo eso. Entonces se encontró con la muerte de Lázaro. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos días tenía Lázaro de muerto? Este ya no tenía un momento ni un día como la muchacha y el joven. Este tenía 4 días. Y no es que estaba afuera, ya estaba sepultado. Estaba sepultado. Estaba ya en una tumba con una piedra grande que le habían puesto a este joven, porque así solían tapar las tumbas en Israel. Y cuando Jesús llega a visitar a sus amigas, a Marta y a María, las encuentra quebrantadas. Y si hubieses estado aquí, le dice Marta, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Amén. Y ella piensa normal como cualquier ser humano. Dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero el Señor le dice: no, no es así, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. El que cree, dice el Señor Jesús, aunque esté muerto. Bendito el nombre del Señor. Por eso Jesús tuvo éxito con su venida, porque Él es el Salvador y debería tener éxito. Y en todo lugar que se hable de Jesucristo tiene que haber éxito, porque estamos hablando no de una imagen, no de un Dios por ahí que apareció en algún lugar. Estamos hablando del Dios que descendió del cielo a la tierra y vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito es el nombre de Jesús. Así que el Señor a este muchacho Lázaro, que había muerto y estaba enterrado, la ve a María y María cae a sus pies llorando y le dice: si hubieses estado aquí, no hubiese muerto mi hermano, le dice María también. Así que el Señor se estremeció en espíritu y delante de toda esa gente lloró. Y muchos murmuraban y decían: ¿acaso que no podía este que abrió los ojos del ciego, no podría tal vez hacer de que Lázaro no muriera? Pero el Señor, oyendo tal vez esas cosas, le dijo: ¿dónde lo pusieron? Pero Marta dice: Señor, lleve ya. Ya son 4 días. Y el Señor tuvo que reprenderla a Marta. Dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor, cuando alguien no le cree, tiene que exhortarlo, tiene que hablarle fuerte. Es que el Señor lo que quiere simplemente es que tú y yo le creamos a lo que Él dice. Y si le creemos lo que Él dice, las cosas sucederán. Dele gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hay que creer lo que Él dice. Por eso, mi amigo, crea la palabra. Amiga, crea la palabra. Jesucristo lo puede salvar a usted. Y Él vino para salvarlo, para perdonarle sus pecados, para convertirlo en una nueva criatura. Pastor, ¿qué debo hacer? Solo crea y Dios hará un milagro en su vida. Bendito el nombre de Jesús. Así que esa es la salvación. Así se define la salvación. Viene lo segundo, la necesidad. La necesidad de la salvación de Dios es consecuencia de 2 hechos innegables que toda persona debe admitir. 2 hechos innegables. Primero,
Saber que el pecado está en el ser humano. Tú tienes que ser consciente y claro que tú eres un pecador. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos, desde nuestro nacimiento, nacimos siendo pecadores. Nacimos con esa naturaleza pecaminosa. No eres pecador por lo que haces. Hay mucha gente que dice: es que yo no robo, yo no mato, yo no soy un violador. ¿Cómo voy a ser un pecador? Es que tú no eres pecador por lo que haces, sino porque naces siendo un pecador. Nacimos siendo pecadores, lamentablemente. Esa fue la herencia que nos dejó Adán. Aleluya, dele gloria a Dios. Dice que una vez un padre malo les dejó una herencia a sus hijos. Tenía 2 hijos. Se cogió un sobrecito y se cazó 2 alacranes. ¿Sí conocen los alacranes? Unos de esos negros que tuercen el rabo atrás. Y los colocó y los metió en un sobre. Y les dijo a las personas que ya él ya estaba para morir, le dijo: cuando vengan mis 2 hijos, díganles que aquí les dejo la herencia. Así que él de pronto murió, pero quedó el sobrecito ahí con 2 alacranes metidos. Cuando vinieron los hijos, le dijeron: mire, tu papá acaba de morir, pero les dejó una herencia, aquí está en este sobre. Y todos corrieron, casi arrancaron el sobre, porque dijeron: plata, ¿no? Nos dejó billete. Así que rapidito fueron al sobre, lo abrieron y juntos metieron la mano, porque de pronto el uno dijo: si me quedo, el otro se lleva más. Cuando meten la mano y la sacan, cada uno sale con un alacrán prendido en su dedo. Y lo primero que dicen es: ¡ay! Esta es la herencia que nos dejó nuestro padre. Preguntaron y dijeron: esa es la herencia que les dejó. No sabíamos que eran 2 alacranes. Entonces ellos dijeron: nuestro padre, en vez de dejarnos algo bueno, nos ha dejado dolor, nos ha dejado angustia, nos ha dejado muerte. Dijeron esos jóvenes. Cuando tú, hermano amado, abres esta Biblia, la palabra de Dios, amigo, y tú miras la herencia que nos dejó Adán. Adán nos dejó una herencia de muerte, de dolor. Adán pecó. Cuando Adán pecó, no solo pecó él con Eva, sino nosotros que fuimos sus descendientes. Nacimos con dolor, nacimos con angustia, nacimos con problemas, con pensamientos negativos, nacimos siendo pecadores. Por eso la necesidad de la salvación la necesita todo ser humano. Necesita ser salvo. El hombre necesita un salvador, y ese salvador te lo presento. Se llama Jesús de Nazaret. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie más te puede salvar. Nadie más. Hay muchas personas que consultan al curandero, pero el curandero no te puede salvar. El hechicero tampoco. El brujo tampoco. San Pablo tampoco. La Virgen tampoco. Solo hay un Salvador. Se llama Jesús. Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a dar su vida para que nosotros seamos salvos. Él vino a resolver ese problema, ese dolor que trajo Adán con el pecado. Bendito es el nombre de Jesús. Ese dolor que nos causa cada día, y nosotros de pronto decimos: ay, vamos a morir. Se están acercando los días en que me voy a ir. Se acaba mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Pero el Señor nos da una voz de aliento y nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Gloria al nombre de Jesús. El que cree en mí no morirá eternamente. O sea que el que cree en Jesucristo ya no morirá eternamente para irse a la condenación. El que muere en Cristo solamente tendrá que dormir, como un dormir que nosotros tenemos cualquiera. Pero el Señor nos va a despertar, y no importa los años que tengamos en el cementerio, pero de allá el Señor nos levantará, porque hemos creído que Él es nuestro Salvador. Apláudale en esta mañana y dele gracias a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Para que usted tenga más claro, esta evidencia pecaminosa se manifiesta más tarde por pensamientos pecaminosos, palabra y hechos indignos, y en una actitud de enemistad con Dios. Por eso la Biblia lo demuestra claramente y nos hace ver esta verdad. Vamos a analizar a la palabra. Romanos capítulo 5, versículo 12 al 18. A ver, alguien que lo lea y todos vamos a escuchar. Romanos capítulo 5, versículo 12. Gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 5, verso 12. Amén. A ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esta es una realidad. Vamos a leer otro texto bíblico por ahí. Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. A ver, hermano Diego. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es vivir según la carne? Vivir según la carne es no tomar en cuenta a Dios, no creer en Dios, no adorar a Dios, no arrepentirme, no aceptar su palabra. Eso es vivir según la carne. Y la Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a ver otro texto bíblico, por favor. Marcos 7, 20 al 23. A ver, hermana Viviana. Marcos capítulo 7, verso 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí está. Claramente vemos que la palabra de Dios, y observamos en estas escrituras que el hombre está perdido o es un pecador y necesita el perdón. Que está perdido y necesita ser hallado. Está condenado y necesita salvación. Está muerto espiritualmente y necesita vida eterna. Está ciego y necesita ser iluminado. Es esclavo del pecado y necesita ser liberado. Necesita ser salvo.
Todo esto nos demuestra que el hombre es completamente impotente para salvarse a sí mismo. Bendito el nombre de Jesús. Así que ese es lo primero que nos muestra la Biblia. La primera razón por la cual el hombre necesita a Dios es porque es pecador. Es porque no puede salvarse a sí mismo. Es porque nacimos con esa culpabilidad de pecado en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestra mente. El hombre es pecador, por eso hay envidia. Usted ve que la gente en el mundo está llena de envidia, de malicia, de robos, de asesinatos. Hoy en día usted todos los días prende el televisor ahorita y verá como ya hay un muerto por ahí. Así estamos viviendo, lamentablemente. Por eso hoy el hombre, frente a esta realidad, necesita un Salvador. Está ciego y necesita ser iluminado. Está muerto y necesita tener vida eterna. Ahora, lo segundo es, ¿qué tiene que hacer el hombre frente a esta realidad? Tiene que reconocer la justicia de Dios. Amén. Debemos reconocer que Dios es santo en toda su manera de ser. Dios es santo. Por donde usted lo mire a Dios, Él es santo. Bendito el nombre de Jesús. Y Dios debe castigar el pecado, porque de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios no va a decir, no, es que yo te creé, yo te hice y como eres mío yo te salvo. No, si eres un pecador, Dios dice, yo no te creé con ese pensamiento, no te creé con esa naturaleza. Alguien te puso esa naturaleza. Y esa naturaleza la traímos desde Adán como una herencia. Pecadores por naturaleza. Entonces, Él no pasará por ningún modo por inocente al malvado. Él nos ha revelado su odio hacia el pecado y su sentencia contra todo aquel que muere en el pecado y que lo separa de Él eternamente. Vamos a leer otro texto bíblico, San Juan 8, 21 al 24. Gloria a Dios. A ver, ¿quién tiene por ahí la Biblia, por favor? San Juan 8, 21, 23 y 24. Háblale la Biblia por ahí al amigo, a la amiga. Hágale leer la palabra del Señor, porque estamos en una escuela dominical. Amén. A ver, Otra hermana. vez dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Acaso se matará a sí mismo el que dice, a donde voy, vosotros podréis venir? Amén. Entonces miren cómo el Señor les habla tajantemente a las personas. Le dice, yo me voy y vosotros en vuestros pecados moriréis. Bendito el nombre del Señor. Él les revela a su oído y les hace conocer que Él está en contra de todo aquel que muere en el pecado. Una persona que muere en el pecado, el Señor, aleluya, está en contra, porque el pecado lo separa completamente de Dios. Vamos a leer otro texto, Apocalipsis 20, 11 al 16. Ayúdenle por favor a buscar en la Biblia Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 11 al 16. Ana Sandra. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Gloria a Dios. ¿Cuáles son esos libros que serán abiertos? Dice que los libros que serán abiertos serán nuestras mismas conciencias, porque nuestra conciencia es como un libro.
Usted se acuerda desde que usted tiene uso de razón en su conciencia, solo usted sabe lo que usted hizo. Usted y Dios. Entonces cuando el Señor se siente en su trono, los libros serán abiertos. ¿Cuáles libros? Su conciencia, su propia conciencia. Ahí usted no tendrá excusa de nada, porque ahí está escrito todo. Los libros serán abiertos. Yo le pregunto a alguien a que usted se acuerda cuando tenía 10 años, ¿dónde estaba? Usted rápido dice, 10 años. Sí, yo estaba donde mi abuelita. Recuerdo que me fui al río a traer un balde de agua. Usted se acuerda todo. ¿No es cierto, hermana Yesenia? ¿Por qué? Porque en nuestra conciencia está escrito todo. Esos libros van a ser abiertos. El que no se, aleluya, y serán juzgados según las cosas escritas en esos libros. Ahí está, en ese libro anotado tuyo, está la clase de vida que tienes. Sí, qué clase de hombre eres, qué clase de mujer eres. Ahí hay cosas que no sabe tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tu novio. Eso sabes solo tú. Tú y Dios. ¿Sí o no? Ahí está escrito. ¿Qué dice Don Villa? Ahí está escrito. Eso ahí no se lo borra nadie. El Señor tendrá que abrir esos libros y ahí te va a juzgar por las cosas escritas en esos libros. Amén, dele gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Bendito el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que reconocer. Por tanto, nosotros, sabiendo que el hombre es un pecador y que Dios es justo, el pecador necesita ser librado del juicio de su pecado. Un pecador esta mañana puede pensar y decir: es que yo necesito el Salvador, porque tengo aquí en estos libros muchas cosas que yo he hecho. Hay muchas cosas que no saben mis padres, ellos no saben. Ellos son inocentes en esto, pero están aquí en mi conciencia. Señor, esa persona tiene que pegar un clamor a Dios. Esa persona tiene que decir: aleluya, Señor Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tiene que gritarle al Señor, tiene que clamarle a Dios, porque necesita que alguien le salve. Y el único que le puede salvar es Jesús el Nazareno. Amén. Dele gloria a Dios. No podemos creer lo que dice el Papa. Alguien dice: no, es que el Papa ya me perdonó. El Papa no perdona pecados a nadie, porque el único que perdona pecados es Jesucristo. Papa Juan Pablo, ¿cómo le llama el Papa de ahora? San Francisco Benedicto. Francisco. Él es un hombre como cualquiera de nosotros, pero él es un pecador. Para poder ser salvo, el Papa tiene que creer en Jesucristo, tiene que arrepentirse, tiene que entregarle su vida al Señor Jesús y tiene que decirle: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. No te puede perdonar tu papá tus pecados. No es que mi papi ya me dijo que estoy libre. No, tu papá no te puede perdonar. Tu profesor no, tu mejor amigo tampoco, el psicólogo tampoco, el psiquiatra tampoco. Al único que te puede perdonar los pecados es Jesucristo. Aleluya. Y le clamas a Él y Él te puede liberar en un momento. ¿Cuánto le damos la gloria a su nombre en esta hora? Él te puede declarar inocente en un momento. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces debe clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? La Biblia nos muestra a un hombre que clamó en Hechos 16:30. Abra su Biblia, por favor. Hechos 16:30 y 31. A ver, ¿quién encontró?
y sacándolos les dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Vea, ahí no dice ¿qué debo hacer para ser salvo? La Biblia no le dice cree en tal fulano. No. Aquí lo que vale es lo que dice Jesucristo. Él es el Salvador. Si alguien va, por eso los israelitas, cuando Jesús vino a la tierra, ellos corrían a él, no corrían al sumo sacerdote. Había en esos tiempos, había un pontífice, un sumo sacerdote que era Anás, el otro era Caifás, eran los sacerdotes del tiempo. Pero estas personas pecadoras no corrieron donde ellos, perdóname los pecados, no, vinieron donde estaba Jesús y se tiraron a sus pies. Aleluya. Y le dijeron al Señor, uno le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo un leproso. Otro le dijo al Señor, aleluya, le extendió, no solamente, el Señor le dijo: ¿quieres ser sano? Él dijo: sí, Señor, quiero ser sano. Entonces el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantaban de su dolor, de su enfermedad, de su tristeza, y Dios los liberaba. Gloria al nombre de Jesús, porque Él es el único que perdona. En la Biblia usted no encuentra más. Si a usted no lo ha perdonado Jesucristo, todavía usted está en sus pecados. Amén. Si a usted no lo ha perdonado Jesucristo, usted todavía está descargado de pecado. Así lo dice la palabra del Señor Jesús. Vamos a leer otro texto bíblico en base a esto. Romanos 1, 18 al 28. Ábrala su Biblia. Este es el último pasaje que vamos a leer. A ver, Romanos 1, 18 al 28. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Imagínense usted la ira de Dios que se revela desde el cielo contra todo ser humano, por no entender las cosas de Dios, por no, a veces el hombre más le da culto es a las criaturas antes que al Creador. Yo fui pastor en Manabí, yo conozco casi toda la provincia de Manabí,
Y usted en Manaví llega a toda casa que usted llega a un altar. Hay un salón grande, una sala y un altar donde hay toda clase de criaturas. Que San Pablito, que San Joaquín. ¿Quién más? San Gregorio. Y todo está ahí en el altar. Entonces el hombre le da más credibilidad a las criaturas antes que al Creador. Imagínense. Entonces, como el hombre ha hecho esto, Dios lo entregó a las concupiscencias de sus corazones. Por eso hoy usted ve en el mundo una cantidad de personas con malos hábitos. Usted ve hoy gente lesbiana, homosexuales. Ve gentes, inclusive ya hacen marchas por Guayaquil, por Estados Unidos. Eso hay cantidad de personas. Y ese es el pecado que Dios va a juzgar el día de su venida. Porque dice el Señor que unos días antes de su venida la gente vivirá como en los días de Lot. Los días de Lot eran amargos. Ya los hombres no amaban a las mujeres, se amaban entre hombres, se casaban entre hombres. Las mujeres ya no amaban a los hombres, se casaban entre mujeres. ¿Usted cómo cree que estamos viviendo en la actualidad? Hoy en cualquier registro civil pueden casar a un par de mujeres. Si alguien no hace eso, entonces hay que castigarlo con la ley, porque está violando o no está siendo justo con los derechos de toda persona, porque dice que cada quien tiene que tomar decisión de lo que quiere ser. Libertad de género. Por ahí escuchaba que un personaje famoso tiene una niña, recién nació, y no le ponen nombre. Dice que no le van a poner nombre todavía, van a esperar que crezca y que ella tome la decisión de qué quiere ser. Entonces cuando tome la decisión de qué quiere ser, le pondrán nombre. Póngase que diga: yo quiero ser hombre. Entonces ya no le van a poner Manuelita o Esther o Gabriela, sino le van a poner nombre de hombre, porque ella quiere ser hombre. Y eso es un personaje famoso, se me escapa el nombre. Así está nuestro mundo, querida iglesia. Así está el mundo en el cual vivimos. Y cuando el Señor venga a levantar a su iglesia, encontrará una cantidad de gente porque despreciaron a Dios, no le abrieron el corazón a Dios, se volvieron en contra de Dios, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, dice la Biblia, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso en esta mañana, amada iglesia del Señor, querido amigo, querida amiga, tú que has venido esta noche a este lugar, esta mañana a este lugar, hoy te presentamos al único que sí te puede salvar y que te puede ayudar y te puede dar una verdadera identidad. Se llama Jesucristo, porque Él vino a salvar de nuestros pecados. Póngase de pie, querida iglesia, en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito es el nombre de Jesús, porque Él es santo, su justicia permanece para siempre. Y Él no nos ha dejado a nosotros así, sin provisión. No nos ha dejado a nosotros en oscuras. No nos ha dejado a la humanidad de pronto sin saber a dónde ir. No, Él nos ha dado una provisión. ¿Y sabe cuál es la provisión de Dios? La provisión de Dios es el Evangelio, es el mensaje de Cristo que se predica, aleluya, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es la buena noticia que Dios en su gracia infinita ha provisto